Un alma atormentada por el pecado y el rencor. Un hombre oscuro con una gran inteligencia. Su resultado fue devastador. Lutero, el monje maldito. La espectacular serie de radio Cristiandad para conocer en profundidad la mentalidad y el alma del monje que robó la mitad de Europa. Lutero, el monje maldito. Con la narración de Fabián Vázquez. Estreno de capítulo, miércoles 9 a.m., hora de Argentina. Lutero, el monje maldito. Solo por Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio. Bienvenidos, queridos amigos de la tradición católica, a un nuevo encuentro con Lutero, el monje maldito. Nos encontramos dentro de la historia de este monje ya en su prisión, entre comillas, de Warburg, donde fue tomado prisionero yendo él hacia Wittenberg. En este lugar, que era en realidad la fortaleza de su amigo Federico de Sajonia, no permaneció inactivo. La traducción de la Biblia no fue su única producción literaria en Warburg. Allí redactó varios escritos más. El primero de todos ellos se llama Parecer de Martín Lutero sobre los votos monásticos. Eran muchos los frailes que, inficionados por las nuevas doctrinas, habían abandonado los conventos. Lutero los tranquiliza diciéndoles que han hecho bien en quebrantar sus votos, porque la vida religiosa es un invento del diablo y el celibato se opone al evangelio. Este libro señala su renuncia formal a la vida religiosa. Hasta ahora se consideraba a sí mismo como fraile devoto de San Agustín y de su regla. Desde ahora ya no. Más aún, se va a alegrar de que sus amigos y compañeros de hábitos, los de Erfurt, los de Wittenberg, vayan saliendo del convento y contrayendo matrimonio. ¿Acaso, decía, no son todos los monasterios prostíbulos de Satanás? Dedicó este escrito a su propio padre, Hans Luther, quien se había disgustado tanto cuando Martín le dijo que quería hacerse religioso y a quien ahora quería desagraviar pidiéndole perdón por haberle entonces desobedecido. Por cierto que, como hemos dicho ya, la vida religiosa estaba por aquellos tiempos en franca decadencia. Pero a Martín Lutero no le importaba la reforma de los escándalos morales. Lo que él buscaba era la liquidación lisa y llana de la institución, aunque estuviese compuesta de monjes y frailes observantes, del mismo modo que pretendía destruir al papado en sí, más allá de que los papas pudiesen ser personalmente santos como San Pedro, según su propia expresión. Cuando compuso este libro, Lutero llevaba 16 años ya de fraile. Había amado a su orden y durante varios años fue superior de diversos conventos, a los que había visitado dándole buenos consejos a aquellos religiosos. Pues bien, ahora sin más trámites, se declara enemigo de todas las órdenes y congregaciones religiosas, declarando que todos los frailes, por ser célibes, son corruptos. Otro opúsculo que entonces escribió fue ¿Por qué y cómo pueden las vírgenes abandonar el claustro según Dios? Este se lo dedicó a Leonardo Cope, quien había logrado sacar de un monasterio a 9 monjas a la vez, entre las cuales se contaba una cuyo nombre pasaría a la historia: Catalina de Bora. Su acción fue loable, decía, ya que la mujer no ha sido creada para ser virgen, sino para engendrar hijos. Las mujeres solo sirven para el matrimonio o para la prostitución.
decía Martincito. Ello sin tener en cuenta lo que él sostenía del acto conyugal, a saber que era en sí mismo siempre pecaminoso, por ser la expresión más fuerte de la concupiscencia, aunque Dios lo disculpe y no quiera imputarlo. Fue también en Warburg donde, al tiempo que renunció a su carácter de religioso, renunciaba también a celebrar la Santa Misa, empeñándose en negarle el carácter sacrificial. Pronto firmaría la dedicatoria de uno de sus libros más revolucionarios, De Abroganda Missa Privata, que dirigía a sus hermanos, los agustinos de Wittenberg. Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez y no quiso ser de nuevo ofrecido por nadie, decía en el libro. Lutero llegó a odiar la misa con furia más que al mismo Papa, anticristo y vicario de Satanás, como él le llamaba. El haber celebrado casi diariamente en sus años de fraile era el pecado más enorme que apesadumbraba su conciencia. Particularmente, le dolía el haber celebrado durante tanto tiempo lo que él llamaba misas rinconeras, es decir, misas privadas, contra lo que él decía la voluntad de Cristo. Para dar colorido a la exposición, reveló o inventó un diálogo nocturno con el demonio. Quiero comenzar por mí mismo, haciendo ante vosotros, Padres Santos, una pequeña confesión, les dice a sus hermanos agustinos. Dadme una buena absolución, si no os molesta. Una vez me desperté a medianoche y el diablo empezó a disputar conmigo dentro de mi corazón en esta forma, porque muchas veces me hace pasar tragos amargos. Oye, doctísimo Señor, ¿sabes que durante 15 años casi diariamente has celebrado misas rinconeras? Le decía el demonio. Pues qué si con tales misas hubieses cometido pura idolatría y no hubieses adorado ni ofrecido a la adoración de otros el cuerpo y sangre de Cristo, sino simplemente pan y vino. Yo le respondí, dice Lutero, he sido ordenado sacerdote, recibí del obispo la unción y la consagración y todo por mandato y obediencia. ¿Cómo es posible, pues, que no haya consagrado si pronuncié seriamente las palabras y celebré la misa con la mayor devoción posible? Bien lo sabes tú, le dice Lutero al demonio. Sí, contesta el demonio, es verdad, pero también los turcos y los paganos hacen todo en sus templos por mandato y obediencia y lo hacen con seriedad. También lo hicieron en Dan y en Bersabé los sacerdotes de Jeroboam, y acaso con mayor devoción que los legítimos sacerdotes en Jerusalén. Pues qué si tu ordenación, unción y consagración fuesen tan falsas y anticristianas como las de los turcos y samaritanos. Aquí, relata Lutero, el sudor empezó a bañarme el rostro y mi corazón a temblar y palpitar. El diablo sabe aplicar bien sus argumentos y urgirlos. Tiene un lenguaje fuerte y pesado. Como vemos, Lutero mismo deja entender que hasta entonces no había tenido dificultad alguna en celebrar la Santa Misa. El demonio cuestiona la legitimidad de su comportamiento. Lutero se defiende diciéndole que él las había dicho de buena fe, lo que señala que su conciencia por entonces no estaba agitada. El demonio empieza luego a exponerle sus argumentos. Se dirige a él como si fuera un maestro de teología, intentando persuadirlo de que cuando se ordenó devotamente en Erfurt en 1507, no fue en verdad consagrado sacerdote, porque tanto el obispo como él tenían intención contraria a la de Cristo. ¿Qué hizo la unción del obispo al ordenarlo para tales misas, sino transformar a un cristiano consagrado por el bautismo en un demonio desconsagrado?, decía Lutero. De nada sirve que griten la iglesia, y que muchos padres como San Gregorio, San Bernardo y otros hayan celebrado semejantes misas, porque no podemos poner nuestra confianza en la vida y obra de los padres, sino solamente en la palabra de Dios. Curiosamente,
es el diablo quien enarbola las banderas luteranas acerca de la inanidad de las misas, y lo sigue haciendo. Ante las objeciones del demonio, el atribulado Martincito acabó finalmente por ceder. Como puede verse, Lutero aprendió del diablo que la misa privada era algo malo, y habiendo sido convencido por las razones del diablo, entonces abolió la misa. Así lo afirma Ospinien, el historiador calvinista. Resulta altamente llamativo el hecho de que, sabiendo que era el demonio mismo el que le hablaba, lo haya escuchado con tanta sumisión, de modo que fue por instrucciones de tal maestro que hizo abolir para sus seguidores el santo sacrificio de la misa. ¿Se podía seguir a Lutero habiendo él mismo declarado que su doctrina la había aprendido del demonio? Si el libro sobre los votos monásticos sacudió los monasterios como un terremoto, este tratado llamado De Abroganda Missa Privata fue devastador para el pueblo cristiano. Sabiendo lo que pasaría después, resulta curioso que en 1521 el rey de Inglaterra, Enrique VIII, escribiese un libro donde también se atacaba a la misa, refutando vigorosamente las tesis luteranas. El Papa León X, a quien ese libro iba dedicado, le agradeció al rey y entonces le da el título de Defensor Fidei, comparable a lo que diríamos el cristianísimo, que se le daba al rey de Francia, y de católico al rey de España. Pronto saldría el retruco de Lutero. ¿Quién es este Enrique, nuevo tomista? ¿Será el defensor de la iglesia? Pero será de una iglesia que es meretriz vestida de púrpura y madre borracha de fornicaciones. Yo, considerando que tal iglesia y tal defensor son una misma cosa, a los dos les atacaré con el mismo ímpetu, porque estoy cierto de que mis dogmas los he recibido del cielo. Mientras viva, seré enemigo del papado. Si me arrojan a la hoguera, seré 2 veces enemigo. Haced, puercos tomistas, lo que podáis. Siempre tendréis a Lutero como un oso en el camino y como una leona en el sendero. Durante su estadía en el castillo de Warburg, aquel extraño caballero mantuvo su incógnito, de modo que ni la servidumbre ni el capellán que allí decía misa se habían enterado de quién era en realidad aquel huésped que se la pasaba escribiendo. Mientras tanto, en Wittenberg, algunos de sus discípulos llevaban al extremo sus ideas. Sin un jefe de gran autoridad como Lutero, la reforma corría peligro de irse al caos. Entonces los magistrados de aquella ciudad y sus amigos le rogaron que volviese. El historiador García Villoslada ha instaurado una feliz comparación entre Martín Lutero e Ignacio de Loyola, ambos súbditos de Carlos V. Recurre para ello a un sabroso texto de Papini, justamente en el mismo año de la Dieta de Worms de 1521, en que se cortó el último hilo de esperanza para la retractación del Agustino delirante, cuando Carlos V, después de proscribirlo del imperio, hizo quemar sus venenosos libracos. Un arriscado caballero vasco, herido en una pierna por un cañón de Francisco I de Francia, era transportado al castillo paterno de Loyola, y en las trasnochadas de la convalecencia decidía dejar el servicio del mundo y de los príncipes para consagrarse enteramente a su divina majestad y al servicio de la iglesia. En aquellos mismos meses,
También Lutero se encerraba, aunque sin heridas en el cuerpo, en un castillo, en Warburg, para mejor aprestar, salvado el peligro, sus agresiones contra Roma. Podrán parecer coincidencias o contraposiciones externas, pero existen más misterios, aún en la cronología, de los que pueden sospechar los compiladores de cuadros sinópticos y de jarabes históricos. Y que los dos atormentados espíritus son en verdad los verdaderos antagonistas del principio de aquel siglo, Carlos V y Francisco I en su comparación son niños enfadados que se pegan por un juguete roto. Se prueba claramente por razones mucho más profundas que las fechas, y no solamente por el dique, fuerte aún en la actualidad, que la Compañía Ignaciana construyó contra los luteranos en el Septentrión, sino por el contraste absoluto entre el espíritu absoluto del fraile desenfrailado y del caballero transfigurado. García Villoslada puntualiza más las semejanzas y las antítesis. Warburg, un castillo, y Loyola, una casa-torre, no solo tienen de común el carácter de fortaleza, sino de refugio solitario de dos hombres en momentos de crisis espiritual. La soledad de Lutero concluye en 1522. La de Ignacio se prolonga haciéndose eremítica en Manresa. Lutero depone al entrar en Warburg sus hábitos de monje, cambiándolos por los de caballero. Ignacio depone en Montserrat su traje de caballero para vestirlos de un penitente. Lutero aconseja a todos el matrimonio y declara violenta guerra al voto de castidad. Ignacio hace voto de castidad perpetua en un santuario de la Virgen. Lutero se siente obsesionado por los espíritus malignos, confundiendo a Satanás con sus propias imaginaciones. Ignacio observa que unas inspiraciones llevan la marca de Dios y otras las del diablo, y escribe sus reglas de discernimiento de espíritus. Lutero no da paz a la pluma, componiendo libros revolucionarios que vienen a destruir el ascetismo de los santos y la piedad tradicional del pueblo cristiano. Ignacio empieza a redactar su librito de los ejercicios. Estos dos reformadores inician desde la fortaleza de Warburg y desde la casa-torre de Loyola, casi al mismo tiempo, dos reformas diferentes y contradictorias. La primera tiende a la destrucción de la Iglesia de Roma, prostituta del diablo, como le llama. La segunda, a la defensa y propagación por todo el mundo de la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra Santa Madre Iglesia hierárquica. Verdaderamente podemos repetir el verso de un poeta vasco: estas dos torres se mueven guerra. Ya hemos declarado anteriormente algo de lo que pensaba Lutero. Nos parece oportuno ofrecer una explicación más sistemática de su pensamiento teológico religioso. ¿A qué se reduce lo esencial del credo luterano y en qué se aleja de la fe católica? Con respecto a Dios y a Cristo, la fe de Lutero coincide en líneas generales con la católica. La ruptura aparece cuando atendemos al misterio de la Iglesia y al problema de las relaciones del hombre con Dios. Es en estos puntos donde Lutero se separa categóricamente de la fe católica. Bien observa un teólogo que para entender el credo de Lutero es preciso recordarlo cuando era joven religioso, aún plenamente católico. Al parecer, lo que más buscaba entonces en su vida espiritual eran las consolaciones sensibles, cierto gusto experimental de la piedad, esas seguridades sentidas
que Dios envía a las almas para atraerlas, pero que retira también cuando quiere, pues no son sino medios que Él emplea. La única preocupación de Lutero era sentirse en estado de gracia, como si la gracia en sí misma fuera objeto de sensación. Se miraba demasiado a sí mismo, se miraba a sí mismo más que a Dios. Efecto de esta torcida disposición fue apoyarse en sus solas fuerzas para alcanzar las virtudes y la perfección cristiana. Creía en sus propias energías, en sus penitencias, mucho más que en la gracia, practicando así ese pelagianismo que luego le achacaría a los católicos. Lutero parece exhibir las características del escrupuloso, reprochándose como si fuesen pecados formales todas las inclinaciones involuntarias de la sensibilidad. Llegó así a lo que los autores espirituales llaman la noche del sentido. Ya no tiene ninguna consolación sensible, en su alma anida la angustia, al tiempo que ve con claridad implacable la perversidad que habita en el corazón del hombre. Todo el edificio de perfección que había querido construir con sus manos, a fuerza de voluntarismo, parece tambalear. ¿Qué hace entonces? ¿Se abandonará en las manos de Dios? Dirá a su corazón turbado la palabra de San Agustín: vis fugere a Deo, fugere in Deum. ¿Quieres huir de Dios? Huye hacia Dios. Nada de eso. Lutero deja la oración y se arroja de lleno a la acción. Precisaría 2 secretarios, escribe en 1516 al prior de Erfurt: todo el día se me va en escribir cartas. Predico en el convento y en el refectorio, cada día me llaman a la parroquia para predicar. Soy regente de estudios, vicario del distrito y por ende prior 11 veces, es decir, dirigía 11 conventos. Soy cuestor del pescado en Lescau, mandatario en Torgau, en el proceso sobre la iglesia parroquial de Herzberg, lector de San Pablo, junto notas sobre el salterio. Rara vez me queda tiempo para recitar mis horas y decir la misa. Pero claro, no solo se trató de activismo. En su interior Lutero llegó a desesperar de la gracia, cumpliendo un acto de perversa resignación. Esta decisión parece totalmente inconcebible en un religioso perteneciente a la orden de San Agustín, el doctor de la gracia, pero no lo es tanto. Theobald Beer ha publicado un libro fruto de 35 años de estudio. En el libro transcribe miles de anotaciones autografiadas que Lutero escribió al margen de las obras de los diversos autores que iba leyendo, especialmente de San Agustín. Estas notas al margen revelan un Lutero inédito, en realidad anti-agustiniano. Por ejemplo, donde en las confesiones el santo doctor ataca el dualismo de los maniqueos, Lutero al margen escribe: es falso, de aquí vienen todos los errores de Agustín. No que Lutero fuese maniqueo, pero su reiterada afirmación de que la humanidad de Cristo, así como los sacramentos de la Iglesia, no son sino una protección frente a Dios, frente a la cólera de Dios, lo apartan decididamente del pensamiento de San Agustín. Sea lo que fuere, el hecho es que renunció a luchar. Al fin y al cabo, la lucha le era imposible. Sumergido en el pecado, o lo que él creía que era pecado, se dejó arrastrar por el oleaje y llegó a esta conclusión práctica: la concupiscencia es invencible, identificando la concupiscencia con el pecado original. El pecado original lo tenemos dentro, es imborrable, nos ha vuelto radicalmente malos, corrompidos en la esencia misma de nuestra naturaleza. Al darnos su ley, Dios no ha mandado lo imposible.
solo nos queda la desesperación. De golpe aparece aquí la figura de Cristo. Es Él quien ha pagado por nosotros. Su justicia nos recubre. Cristo es justo en lugar nuestro. La justificación nos es ajena y seguimos siendo pecadores hasta la médula. El Señor no infunde en nosotros nueva vida, solamente nos cubre con su manto. Nada tenemos que hacer para salvarnos. Pretender cooperar en la acción divina es no tener fe, renegar de la sangre de Cristo y condenarse. Llegando aquí, el cielo se le abre a Lutero. Adiós tormentos, adiós remordimientos. Tal fue muy brevemente dicho el proceso personal del reformador. Maritain juzga que el inmenso desastre que trajo consigo la reforma protestante para la humanidad no es más que el efecto de una prueba interior fracasada. Este religioso sin humildad ha librado en las alturas del espíritu un intenso combate interior y allí ha sido vencido. El drama se ha consumido in aci mentis, en la cima del alma. Por eso, si queremos ir a los orígenes y principios de la doctrina de Lutero, el drama de la Reforma ha sido un drama espiritual, un combate del espíritu en el corazón de un religioso individual. Se ha dicho que su teología es su autobiografía. El salvavidas al que se agarró fue San Pablo. Yo, que había perdido a Cristo en la teología escolástica, lo encontré en Pablo. Lee la Biblia y se queda en los textos donde cree ver reflejado su estado de ánimo, al borde de la desesperación, sin indagar serenamente su verdadero sentido, sin atender siquiera al pensamiento integral del apóstol ni a la exégesis de los doctores y maestros espirituales. Hubiera podido encontrar una respuesta en los textos de la liturgia, donde por ejemplo palpita la idea de la misericordia gratuita de Dios frente a la miseria del hombre. Lee los teólogos y doctores medievales y les atribuye doctrinas que jamás sostuvieron. Solo se fija en lo que se adecua a su psicología, a su juicio propio y singular. De la Biblia para abajo no escucha a nadie, por más autorizado que éste sea. Lo más grave consistió en que un conjunto de opiniones suyas de raíz subjetivista las quiso imponer a todos como verdades universales y absolutas. Luego, seguiremos tratando de meternos más detalladamente en los puntos principales de la doctrina de Lutero, el monje maldito. Segunda parte de nuestro encuentro semanal aquí a través de Radio Cristiandad con Lutero, el monje maldito. Y justamente, amén de no quedarnos únicamente en la cuestión externa, que ya sería suficiente como para poder interpretar el espíritu que guiaba a Lutero, como él mismo lo menciona en muchos de sus escritos, podríamos tomar únicamente en quedarnos con sus insultos, con sus accesos de terrible cólera y de terrible lujuria, y solo ver este aspecto. Sin embargo, nos parece mucho más interesante exponer detalladamente algunos de los puntos principales de su doctrina, y aquí empezaremos a entender por qué también a la reforma del Concilio Vaticano II se la llama
neoprotestante. Lutero nunca disimuló su menosprecio por lo intelectual, por la filosofía misma. De él se ha escrito: es un homenaje que cree rendir a Dios el de ladrar contra la filosofía. No debe aprenderse la filosofía sino como se aprenden las malas artes, es decir, para destruirlas, como uno se informa sobre los errores para refutarlos. Así hablaba Lutero. Escuchemos lo que él mismo dice de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. Aristóteles es el baluarte impío de los papistas. Es a la teología lo que las tinieblas son a la luz. Su ética es el peor enemigo de la gracia. Es un filósofo rancio, un bribón que deberían meter en el chiquero o en la cuadra de los asnos, un calumniador sin vergüenza, un comediante, el más artero y astuto corruptor de los espíritus. Si no hubiera realmente existido en carne y hueso, pudiera tenérsele sin ningún escrúpulo por el diablo en persona. En cuanto a Santo Tomás, nunca ha comprendido nada del Evangelio ni de Aristóteles. Lutero lo rechaza y lo niega a él y a sus seguidores. Es imposible reformar la Iglesia si antes la teología y la filosofía escolástica no son arrancadas de raíz junto con el derecho canónico, dice Lutero. Despáchase a sí mismo y sin ambajes contra las universidades de París y de Lovaina. La Sorbonne está madre de todos los errores. Ha definido de la manera más falaz que si una cosa es cierta lo es para la filosofía y la teología. Es una impiedad de su parte haber condenado a quienes sostenían lo contrario. La Facultad de París es llamada por él la sinagoga condenada del diablo, la más abominable ramera intelectual que ha vivido bajo el sol, la propia perla del infierno. En cuanto a la Universidad de Lovaina, sus teólogos son, para Lutero, asnos groseros, puercos malditos, panzas de blasfemias, cochinos epicúreos, herejes e idólatras, charcos podridos, caldo maldito del infierno. Su saña no va contra un sistema determinado, sino que va contra la razón misma. A su juicio, la razón solo vale en un orden exclusivamente pragmático, para el uso de la vida terrenal. Dios nos la ha dado solo para que gobierne aquí abajo, es decir, que tiene el poder de legislar y mandar sobre todo lo que concierne a esta vida, como el comer, el beber, los vestidos. Pero cuando se trata de inmiscuirse en las cosas espirituales, no es sino ceguera y tinieblas. Solo puede blasfemar y deshonrar todo lo que Dios ha dicho y hecho. En un sermón pronunciado hacia el final de su vida, repetirá: la razón es la grandísima del diablo, por su esencia y manera de ser. Es una dañina, una prostituta, la más prostituta patentada del diablo, comida por la sarna y por la lepra, que debía ser pisoteada y destruida, ella y su sabiduría. Echarle basura a la cara para afearla, debería ser ahogada en el bautismo. La abominable merecería que le relegaran al más sucio lugar de la casa, a las letrinas. Este desprecio a la razón es conforme por lo demás a su doctrina general sobre lo que el pecado ha realizado en nosotros, viciando la esencia misma de nuestra condición, nuestra inteligencia y también nuestra voluntad. La razón podrá servir, como lo acabamos de señalar, para las cosas prácticas de la vida, pero para Lutero de ningún modo puede iluminar en los asuntos de la fe. La pretensión de constituir, gracias al razonamiento y el auxilio de la filosofía,
una ciencia que ayude a entender el dogma y la revelación, o sea, la teología, tal como la entendían los escolásticos, es para él un escándalo abominable. Lutero cree encontrar un aval para su manera de pensar en lo que sostuvieron algunos místicos alemanes, al estilo de Tauler, cuando hablaban del aniquilamiento de las facultades naturales. Pero en realidad, Lutero tergiversa sus textos, así como lo hizo con San Pablo, con el Evangelio y con todo, llegando a concluir que la fe va contra la razón. También en otro momento escribiría: la razón se opone directamente a la fe y deberían dejarla que se vaya. En los creyentes hay que matarla y enterrarla a la razón. Aquí se esconde un falso misticismo anti-intelectualista. Debes abandonar tu razón, no saber nada de ella, dice Lutero, aniquilarla completamente, porque sin eso no entrarás nunca en el cielo. Hay que dejar la razón en su casa, pues es la enemiga nata de la fe. Nada hay tan contrario a la fe como la ley y la razón. Precisamos vencerlas si queremos alcanzar la beatitud. Esto con respecto a la razón. Como vemos, además, si esto dice de la razón, ¿qué no dirá del Papa o cómo se referirá al Papa, ¿no? El segundo punto fundamental para conocer un poco más acerca del pensamiento de Lutero es acerca del pecado. Hemos visto el valor de la razón en el pensamiento luterano. Veamos ahora el valor que tiene el pecado invencible para él. Lutero se ha referido insistentemente al sentido del pecado. Su enseñanza a este respecto se opone claramente a la de Santo Tomás, quien, siguiendo a San Agustín, sostiene que la persistencia en nosotros de la concupiscencia no significa en modo alguno que el pecado original no haya sido borrado por el bautismo y que la gracia santificante no sea recibida intrínsecamente en nuestra alma. Para el reformador alemán, en cambio, el pecado original persiste en el alma después del bautismo y por ende la concupiscencia que de aquel se sigue es formalmente pecaminosa, corrompiendo al hombre y haciéndolo aborrecible a la santidad de Dios. Todo hombre, aun el más santo externamente, sigue siendo real e intrínsecamente pecador, simul justus et peccator, al mismo tiempo justo y pecador. El alma no se transforma, no se regenera, no se diviniza, como sostiene la doctrina católica. El entero obrar del hombre se encuentra radicalmente viciado. Como la concupiscencia es completamente invencible e inextirpable y va contra la ley y contra el amor de Dios, el hombre sujeto a ella permanecerá siempre en pecado. Así se explica que la naturaleza humana en el orden moral esté esencialmente depravada, como un árbol podrido en sus raíces, incapaz de producir fruto bueno, de tal suerte que el hombre aparentemente más santo y aún el niño recién nacido son ambos igualmente pecadores y pecan en todo lo que hacen. Tan inficionada y corrompida está el alma entonces, que la voluntad se encuentra también ella torcida y totalmente incapacitada para cualquier obra buena, ya que le falta la libertad para obrar el bien. ¿Qué le queda al hombre por hacer? Lutero responde a este trascendental interrogante remitiéndose a una afirmación del apóstol San Pablo: el justo vive por la fe, de Romanos 1:17. Hay cierta lógica en su pensamiento, claro. El hombre es pecador, incapaz de justificarse, condenado como está a la más total impotencia por ese enemigo que lleva en sí mismo. Aun cuando exteriormente se conforme con la ley, sigue siendo pecador. Aun cuando después de intentar una buena conducta espere adquirir mérito, no lo consigue, pues en la raíz de todo su ser hay como un germen mortal. Solamente le queda arrojarse en los brazos de Cristo. Y aquí tenemos el tercer punto de la teología, entre comillas, teología de Lutero. ¿Qué podemos hacer si todas nuestras obras son pecado?
arrojarnos en los brazos de Cristo, que acabamos de decir, dejar que Cristo cargue con nuestros pecados. Él es el buen pastor que carga a sus ovejas juntamente con sus pecados, el chivo emisario que asume los pecados del pueblo y los lleva al desierto donde aquellos desaparecen. Jesucristo se agacha y deja al pecador saltarle sobre el dorso y lo salva así de la muerte y del carcelero. Esta es la tabla de la salvación. Cuando hayas visto que tus pecados adhieren a Él, estarás entonces al abrigo de las faltas de la muerte y del infierno, dice Lutero. Quizás no se pueda entender racionalmente esta transferencia, pero sí es posible esperarla, ya que, dice Lutero, el cristianismo no es más que el ejercicio continuo de sentir que no tienes pecado, aunque peques, y que tus pecados son echados sobre Cristo. Esta es la fuente de la confianza del cristiano entonces. Basta con recibir el Cordero que lleva los pecados del mundo, y el pecado no podrá separarnos de él, aunque cometiéramos 1000 fornicaciones y cometiéramos otros tantos homicidios en un día. Tras arrebatar nuestros pecados, Cristo nos viste con su gracia. Qué consuelo para las almas piadosas el de revestirlo así y envolverlo con mis pecados, los tuyos, los de todo el universo, e imaginarlo así llevando todos nuestros pecados, decía Lutero. Quien cree que Cristo es el manto que cubre todas nuestras vergüenzas, este es como Cristo sin pecado. Que descanse, pues, con entera seguridad. Esta es la nueva buena nueva. Si alguien está lleno de pecados, viene el Evangelio y le dice: ten confianza y cree, y desde entonces todos los pecados te son perdonados. Durante años, Martín Lutero se dedicó a exponer este hallazgo, a escrutarlo, a explicarlo, a desarrollarlo, a intentar compatibilizarlo con la Escritura, a exaltarlo y a cantarlo. ¿Acaso no dijo San Pablo, refiriéndose a Cristo, que Dios lo hizo pecado? ¿No bien reconoces que Cristo carga con tus pecados, se vuelve pecador Él en tu lugar? En relación con ello, Lutero acuñó la expresión teología de la cruz, entendiendo por esto la teología del hombre que desespera de sus fuerzas, de sus cualidades y de sus presuntas virtudes naturales, y funda toda su esperanza en la cruz de Cristo. Allí está pro me, no solo en el sentido de que está allí en favor mío, sino también en lugar de mí. Se ha dicho que la doctrina luterana de la justificación es la aplicación concreta de esta llamada teología de la cruz. Gracias a ella tú te vuelves el hijo querido y todo marcha solo y todo lo que haces está bien. Ya Cristo nos había anunciado esta buena nueva cuando dijo que había venido a nosotros como servidor. Dices la verdad, Salvador del hombre, yo te tomo a mi servicio, dice Lutero. Bastará con revestir a Cristo con nuestros pecados para volvernos justos. Al parecer, Lutero convierte nuestra justicia en un revoque externo bajo el cual seguimos produciendo nuestras obras malas. Porque las obras de los hombres, dice Lutero, aunque fueran bellas en apariencia, son pecados mortales. Como si solo lo de Dios fuese bueno y lo nuestro, aún nuestras buenas obras, aunque aparentemente tales, fuesen incurablemente malas. Comenta Bossuet, sin considerar que las buenas obras de los hombres son al mismo tiempo obras de Dios, puesto que Él las produce en nosotros con su gracia. También otros teólogos observaban que el absurdo extrinsecismo luterano pretende en vano darlo todo a la gracia, considerando imposible que una obra del hombre sea también obra de Dios. Plantea en realidad el principio de un naturalismo desenfrenado que en poco más de 2 siglos lo habrá destruido todo en el pensamiento occidental, antes de florecer
en el inmanentismo contemporáneo. También hemos señalado en su momento que desde que Fray Martín entró en el monasterio aspiraba a la santidad, pero una santidad mal entendida, porque la fundaba más en acumular ejercicios ascéticos que en el amor a Dios. Era una santidad del tipo estoico y pelagiano, imaginable en cualquier otro antes que en un hijo de San Agustín. Una y otra vez repite que tal era la religiosidad que le presentaban en el monasterio. Yo quería alcanzar la justicia o la santidad por mis propias obras, no por la fe y la gracia. Volveremos en nuestro próximo encuentro a hablar un poco más acerca de la justificación por la fe y no por las obras, uno de los puntos nucleares para entender a dónde fue a parar Lutero, el monje maldito. Un alma atormentada por el pecado y el rencor. Un hombre oscuro con una gran inteligencia. Su resultado fue devastador. Lutero, el monje maldito. La espectacular serie de radio Cristiandad para conocer en profundidad la mentalidad y el alma del monje que robó la mitad de Europa. Lutero, el monje maldito. Con la narración de Fabián Vázquez. Estreno de capítulo, miércoles 9 a.m., hora de Argentina. Lutero, el monje maldito. Solo por Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio.